¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Ronald Fernández y esto es Diálogo Abierto. Como todos los días tenemos invitados interesantes tratando temas que los competen a usted y a la sociedad en general. Y el día de hoy no es la excepción. Hoy nos acompaña el señor Telmo Punina, con quien vamos a conversar. Muy buenas tardes. Muy Buenas buenas tardes, tardes. señor Telmo. Buenas tardes, un gusto saludarles. Muchísimas gracias a este prestigioso medio de comunicación por la invitación. Aquí estamos en diálogo abierto. Muchas gracias por aceptar esta entrevista, este conversatorio más que todo. La idea aquí es dialogar y conocer un poco acerca de qué es lo que se está viviendo, la realidad de las comunidades indígenas y conocer qué es lo que está pasando en la dirigencia indígena. Un poco de este tema vamos a conversar el día de hoy. Señor Telmo, bueno, vimos unos videos en redes sociales y creo que eso es lo que a todo mundo nos llama la atención, qué es lo que está pasando internamente. Vimos que personas que no conocían ni siquiera su nombre lo estaban denunciando. Entonces, quería saber cuál es su reacción y qué es lo que está pasando internamente. Coméntenos, por favor. Bueno, lamentablemente en los últimos tiempos ha habido un degradamiento, podríamos llamarle, en el tema de justicia indígena, y no solo en justicia indígena, ¿no? Sino en el tema organizativo mismo, en el tema político. Ha habido una desviación de parte de los líderes, de parte de los dirigentes hacia intereses personales. Entonces yo creo que ese es el resultado de a veces no aceptar a personas que llegamos a cuestionar o llegamos, digamos, a incomodarles a ciertos dirigentes. Entonces, lo que optan es por echarlos a un lado. A mí ya me han echado a un lado hace 10 años aproximadamente, me han votado del movimiento indígena, me han votado del Pachacuti. Entonces, pues como ahora existen los medios, digamos, un tanto, un porcentaje democráticos, podríamos decir, los medios digitales, pues se ha hecho opinión pública, se ha hecho comentarios políticos a través de redes sociales y los medios, digamos, valga la redundancia, medios libres, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ahora ya no tienen qué opción más tomar que empezar a desprestigiar, a de pronto a inventarse cosas que nunca han sucedido, como el tratar de involucrar de que pertenezco a la Secretaría de Inteligencia del Gobierno Nacional, cuando totalmente es falso. Mi actividad es agrícola, mi actividad es crianza de vaquitas, crianza de borregos acá en el páramo. Entonces, pero sin embargo, cuando no están de acuerdo, pues siempre tratan de manchar el nombre. Conozcamos un poco de quién es Telmo Punina. Cuéntenos, ¿quién es Telmo Punina? Bueno, Telmo Punina es un ex dirigente de juventudes del movimiento indígena de Tungurahua. Yo creo que la carrera organizativa, carrera política, la he comenzado desde mis tiernas de edades, siguiendo el ejemplo de mi padre, que ha sido un excelente líder en mi comunidad. Entonces, yo creo que aprendí de un buen maestro. Entonces, comenzamos la carrera política, alcanzamos hasta el movimiento indígena de Tungurahua, comenzamos a hacer igual, no auditorías, comenzamos a hacer investigaciones dentro del movimiento, cosa que no le gustó a los líderes de ese entonces, que me terminaron excluyendo, me terminaron votando del movimiento indígena de Tungurahua. Nunca pertenecía al Pachacutic, pero siempre anhelé o añoré ser parte del Pachacutic. Solicité 3 veces ingresar al Pachacutic, no me dieron la oportunidad, pues justamente por estos antecedentes. Es que yo no me guardo nada. Si hay que aplaudir por buenas acciones a un líder, lo hacemos, o si hay que cuestionar, si hay que criticar, también lo hacemos de manera frontal, sin miedo, sin temor. Entonces, eso es lo que no les ha gustado a los líderes y me terminaron por rechazar en el Pachacutic, hasta que a la final, pues terminaron con un desconocimiento que yo no puedo formar parte del Pachacutic. Lamentablemente, eso pasa a muchas personas y muchos jóvenes que se atreven a pensar diferente dentro del movimiento indígena. Yo creo que no soy la única persona. Si pusiéramos a recorrer el camino, hay muchísimas personas expulsadas, desconocidas, pues coartadas la libertad de expresarse dentro del movimiento. Entonces, en ese sentido, yo creo que lamentablemente en los últimos tiempos se ha ido agudizando esta problemática de, digamos, utilizar a las organizaciones sociales indígenas para beneficios personales. En ese sentido, pues han dicho cuántas cosas de mí, han mentido cuántas cosas de mí, pero bueno, mi conciencia está tranquila y yo no me preocupo, porque las personas que me conocen saben cuál es mi posición y saben cómo he sido yo en el ámbito organizativo político.
¿Telmo Punina es un político nato o simplemente es una persona que quiere ver algo más? Yo consideraría que mi línea está, digamos, en la lucha por un país libre, por un país democrático y por un país en vías de desarrollo, un país desarrollado, una sociedad desarrollada, inclusive la sociedad indígena mismo. Quisiera que alguna vez, pues ya no vayamos evolucionando. No, no podríamos decir que nos olvidemos de la agricultura, la ganadería, las tradiciones, ¿no? Pero yo creo que deberíamos ir evolucionando, tecnificando e industrializando nuestras actividades para poder competir con empresas o quizás transformarlo, nuestras actividades netamente agropecuarias, agrícolas, transformarlo a industriales o transformarlo a empresariales. Yo creo que ese es el sueño, ese es el anhelo, más allá del organizativo político. Quizás si alguna vez se me da a participar, pues estoy abierto, pero si no se me da tampoco, pues también aceptaré. Esa es la decisión y la voluntad de Dios y el pueblo. Hablemos un poco de la realidad indígena. A nivel mundial, y si hablamos de países europeos y asiáticos, el agricultor es el empresario, el que sostiene las industrias y el que genera negocios. Pero si hablamos en Latinoamérica, es la última rueda del coche. ¿Por qué es esta gran diferencia? Lamentablemente, yo creo que viene de un problema de paradigmas mismo de la parte agrícola, principalmente yo creo que en la serranía, porque yo he visto en la costa ecuatoriana han evolucionado bastante en lo que son las fincas, las haciendas, han tratado de tecnificar y han tratado de industrializar, pero lamentablemente acá en las sierras todavía se sigue manteniendo el tema del minifundio o ese miedo de pronto de los hermanos indígenas a evolucionar, digamos, a veces seguimos ordeñando manualmente, digamos, a veces seguimos haciendo actividades manualmente cuando existe ya la tecnología, a veces el miedo de invertir. Tampoco ha habido garantías por parte de ninguno de los gobiernos, ha habido garantías o quizás un apoyo, un fortalecimiento al tema del agro o de la agricultura campesina, de la agricultura indígena, para poder dar ese salto a la evolución, para poder proceder a generar, digamos, empresa a través del agro, a través de la industrialización de nuestros propios productos. Yo creo que hay muchos factores que no nos han permitido ir desarrollando e ir evolucionando. Tenemos un comentario que nos dice, mientras los países norteamericanos generan obligaciones, nosotros mendigamos derechos. ¿Qué tan de acuerdo estaría con esto? Yo creo totalmente en el tema de que pues ningún ser humano debe esperar a que haya subsidios o cosas gratis. Yo creo que deberemos ser entes productivos. Yo creo que como personas debemos ser entes productivos, no sé si cabe el término y mil disculpas, no podríamos ser parásitos del Estado, ¿no? Siempre esperando que el Estado nos dé salud, el Estado nos dé educación, el Estado nos dé bienestar. Yo creo que nosotros mismos debemos generar las condiciones necesarias y de hecho hay muchos indígenas referentes de acá de la provincia del Tungurahua que han ido evolucionando y han transformado totalmente en el tema del pensamiento y después en el tema empresarial, en el tema económico, han desarrollado y han logrado, independientemente de las ayudas del Estado o quizá algunos con esfuerzo propio han logrado ser empresarios exitosos que hoy ahora mismo están siendo reconocidos a nivel mundial. Entonces yo creo que esa visión deberíamos ir reproduciendo como buen ejemplo a nivel de comunidades, pueblos, nacionalidades. ¿Qué es lo que está, cuál es la, qué es lo que está pasando con la dirigencia indígena? ¿La dirigencia indígena está segmentando solo quienes están a favor de sus pensamientos o quienes están a favor de, no sé, de sus criterios personales o de su propio ego? Lamentablemente siempre ha sido así, a excepción, digamos, de los años 90, 91, 92, que fueron la lucha en igualdad de condiciones, una lucha pensada en lo colectivo, en lo social. De ahí para adelante yo creo que han ido utilizando para intereses personales la dirigencia. Recordemos que muchos dirigentes que han organizado movilizaciones, paros, protestas, se han logrado visibilizar a través de medios de comunicación. Posteriormente han lanzado para presidentes, han lanzado para asambleístas, y bueno, no digamos que no, está mal, ¿no? Pero yo creo que utilizar la lucha social, utilizar los paros, las movilizaciones, digamos, frenar ese desarrollo del país, de la sociedad mismo, para sus intereses personales está mal. Yo creo que aquí se debe debatir ideas, aquí se debe debatir propuestas, más no el tema de violencia o el tema de que pues yo tengo la razón, porque de ser verdad, si ellos tuvieran la razón, yo creo que
el electorado mismo hubiese respondido en la gran mayoría en el apoyo, cosa que no vimos cuando se lanzaron ya al tablero electoral, digamos. Mil disculpas, mil disculpas. Dentro de estas actividades, dentro de lo que está pasando en la dirigencia indígena, ¿cómo afecta a sus bases? Pongamos el último ejemplo, el tema de la justicia indígena. Lamentablemente lo que ejercieron en la hermana provincia del Cotopaxi, bajo el liderazgo del señor Leonidas Issa, no es justicia indígena. Justamente eso no es justicia indígena. Eso se puede llamar terrorismo, se puede llamar como un grupo delictivo, no sé, cualquier otra cosa, violencia, cualquier otra cosa, pero menos justicia indígena. La justicia indígena cabe dentro de los principios de la reciprocidad, de la reconciliación, de la reinserción en la sociedad, de un proceso justo, de un proceso transparente en contra de los afectados. Vimos en ese proceso que inclusive juzgaron a personas sin estar presentes, como en mi caso, me juzgaron a mí, de hecho asentaron en una resolución, me dieron sentencia sin ni siquiera haberme enterado de qué se me acusa. Y yo creo que lo mismo sucedió con los señores policías, que no se les conocía, yo al menos no les conozco sus nombres, pero yo creo que pues debieron estar haciendo alguna actividad, digamos, relacionada a alguno de los casos. No estoy al tanto en este sentido, pero yo creo que debieron tener un juicio justo, digamos, un esclarecimiento justo para poder dar legitimidad al proceso de justicia indígena, pero eso lamentablemente no se vio. No puede un ser humano estar retenido en contra de su voluntad más de 24 horas, porque esto se transformaría después en plagio o secuestro. Entonces hay muchas falencias, hay muy mal manejo de la justicia indígena que lamentablemente deja mancillando, deja enlodando el verdadero proceso de la justicia indígena, la verdadera cosmovisión de la justicia indígena. Telmo Punina, ¿conoce por qué le juzgaron? Según los videos que pude ver en las redes sociales, se me acusa de que formo parte del grupo de inteligencia del gobierno nacional, entonces algo que es totalmente falso. Reitero, si bien es cierto, en la parte electoral nosotros no apoyamos a la Revolución Ciudadana, o quizás puedo decir a título personal también no apoyé a la Revolución Ciudadana por motivos que ya lo he expresado en muchos medios de comunicación, en la misma plataforma digital. Entonces, mi primera votación inclusive fue por Andrea González, la segunda no teníamos más opción que pues otorgar el voto al señor Daniel Noboa. Entonces, en ese sentido, yo creo que hubo un resentimiento de parte de la dirigencia, principalmente de parte del señor Leonidas Issa, pues que él estaba totalmente entregado a la Revolución Ciudadana, inclusive haciendo juego desde la primera vuelta electoral. Entonces yo creo que ese es el resentimiento que hoy quieren vincular de una u otra manera con el gobierno nacional, o quizás inventarse cosas de que no han sucedido. Yo ni siquiera conozco a los policías, no me sé ni los nombres de los señores policías, peor para estar trabajando dentro del grupo de inteligencia, algo totalmente falso que carece de coherencia, carece de legitimidad también. ¿Es parte del gobierno, Telmo Punina? No soy parte del gobierno, no pertenezco a ADN tampoco. ¿No tiene acercamientos al gobierno? No, le soy sincero, he pedido una audiencia, apenas ganó la presidencia, pero hasta el día de hoy no ha existido una respuesta oficial a mi pedido de audiencia para poder exponer necesidades y pues preocupaciones también desde el sector indígena. Según entiendo, si tuviera el acercamiento, no necesitaría pedir un trámite formal para que tenga una audiencia. Por supuesto que sí, yo creo que no descarto también de pronto de solicitar de manera formal, por los medios que son legales, pues quizá una audiencia para poder exponer necesidades, realidades del sector indígena, ¿no? Pues yo creo que como ciudadano estoy en el pleno y legítimo derecho. ¿Ahora conoce cuál es su sentencia a través de la justicia indígena? Conozco que la sentencia es no hablar nunca más del señor Leonidas Issa, y me parece que también no poder ingresar al territorio de San Ignacio, perteneciente a la provincia de Cotopaxi. Para los que conocemos los procesos de la justicia indígena, no sé si nos puede ilustrar, ¿esto está dentro de la competencia indígena? ¿Pueden silenciar a un ser humano?
A ver, yo creo que el hecho de que son figuras públicas, el hecho de que un día nos representaron como dirigentes, como líderes, yo creo que es algo totalmente absurdo que nos pretendan de pronto emitir este tipo de sentencias. Reitero, el tema de la justicia indígena se supone que después de una sanción, ya sea disculpas públicas, ya sea la purificación con el agüita o con la ortiga para el proceso de purificación, hay el principio de la reinserción a la sociedad. ¿Qué significa la reinserción a la sociedad? De que pues nos perdonamos, nos disculpamos si ha existido algún error y seguimos siendo compañeros y seguimos siendo parte de la comunidad, parte de la organización, parte de la CONAIE. Entonces, yo no sé en qué momento se desvió el proceso de justicia indígena para complacer caprichos personales, en este caso, como es del señor Leonidas Issa. La verdad es que hasta ahora no hallo una explicación lógica a este punto de vista, a esta conclusión que llegaron en la Asamblea de San Ignacio de la provincia de Cotopaxi. ¿Hay bases? ¿Existen estas bases? Cuando hablamos de una justicia convencional, la que la mayoría de ciudadanos estamos regidos, tenemos reglamentos, estatutos, normas, parámetros y un archivo enorme en donde dicen por qué y para qué. ¿Tenemos esto dentro de la justicia indígena? ¿Existen estos archivos, estos procesos en donde saben por qué se juzga, para qué se juzga y dónde están en los procesos de cada persona? Por supuesto que sí, de manera general hay, por supuesto, el primero, ¿no? El tema del ñawinchi, que significa estar cara a cara, el denunciante, el afectado, después del tema de la sanción, después del tema de la presentación, lo que en la justicia ordinaria sería los testigos, después entra el proceso de análisis en la asamblea, después entra el proceso de juzgamiento, acorde a los elementos recabados, a los testigos que han presenciado, que han testificado, y para posteriormente terminar, concluir en una sanción, ya sea de purificación, ya sea en el tema de las disculpas públicas. Y por último tenemos el tema de la reinserción. Reitero que podemos volver a perdonar a nuestros compañeros, volver a convivir en la comunidad como compañeros. Entonces yo creo que existe un parámetro establecido desde el inicio hasta el fin digamos, de la aplicación de la justicia indígena, que totalmente se ha violado en este proceso que realizó el sector de Leonidas Issa. ¿Telmo Punina tiene un confrontamiento directo con Leonidas Issa o simplemente fueron los encuentros políticos que pasaron o surgieron en el momento? A ver, siempre con ningún político, algo personal jamás. Inclusive con el mismo expresidente de la República, Rafael Correa, pese a que me persiguió, pese a que por poco y me puso a la cárcel también, en tiempos que luchábamos por el tema del Yasuní, por el tema de la minería también. Entonces, yo creo que en lo personal, en lo absoluto, con ningún político, pero en lo político sí hay, digamos, un cruce totalmente de pensamientos e ideologías políticas. Yo creo que por ahí es el asunto, del tema personal, ¿no? Yo en lo personal jamás me metería con la familia, jamás me metería con esposas, con hijos, jamás, pero si en lo político hay que criticar, pues obviamente siempre estará mi crítica ahí presente, sea de manera digamos, leve o sea de manera fuerte como me caracteriza, pero yo creo que siempre estaré haciendo crítica cuando un dirigente se desvía digamos, de ese principio del servicio a la sociedad, de ese principio de hacer política para el servicio de la colectividad. ¿Cuáles son los principios de la dirigencia indígena? ¿O cuáles deberían ser los principios de la dirigencia indígena? Ama Shua, ama Yuya y ama Quilla, ¿no? El no mentir, no robar, no ser ocioso. Y yo creo que en esos tres principios aterriza todo el proceso ideológico, político y organizativo del movimiento indígena nacional. Pero creo que no se ha cumplido en lo absoluto, pese a que son solamente tres principios, no han cumplido muchos dirigentes. Hay muchos dirigentes respetables que han dejado un legado, que han dejado un ejemplo para las generaciones, pero hay dirigentes también que dejan mucho que desear. Quisiéramos, nos están preguntando, ¿cuál es su opinión acerca de que la CONAIE haya prohibido la participación o la desvinculación de los asambleístas de Pachacuti? Persecución a la libertad de expresión. Yo creo que en ningún momento y en ninguna parte, digamos, de la ideología de la CONAIE o del movimiento indígena está las expulsiones. Yo no conozco texto que diga
podemos expulsar a un compañero del territorio o podemos expulsar a un compañero de la organización. Eso no existe. Yo que tengo entendido, estudiado los estatutos, leído los reglamentos, no existe expulsiones. Existe de pronto el tema de la investigación, el tema de la justicia indígena, el tema del ñawinchi, el tema de las explicaciones que tienen que dar los asambleístas o cualquier autoridad o cualquier dirigente, pero el tema de expulsiones no existe. Lamentablemente yo creo que se está copiando un modelo, digamos, dictatorial, no sé ni de dónde, se está copiando ese modelo para poder, alguien piensa diferente, expulsado, alguien reclama algo justo, expulsado. Yo creo que más allá de representar a un colectivo indígena, los señores asambleístas están en su legítimo derecho de analizar lo que es positivo y lo que es negativo, lo que afecta o lo que favorece para el pueblo ecuatoriano. No por hacer oposición, tampoco tienen que toda la vida votar en contra, así estése bien. Yo creo que en ese sentido tienen el derecho a pensar y tener su ideología propia, algo que no se ha considerado lamentablemente a través de la dirigencia del señor Leonidas Issa en la CONAIE. La dirigencia del señor Leonidas Issa, ¿qué es? ¿Muy sectaria? ¿Muy... es una camisa de fuerza donde no permite el libre pensamiento? Totalmente, totalmente radical, totalmente radical. Recordemos que en muchas asambleas, inclusive la gente, los dirigentes del Ecuarunari, de la regional de la Sierra, antes de las elecciones pidieron de que se deje a la libre decisión de los pueblos, a la libre decisión de los compañeros y compañeras quienes habitan en la comunidad para poder elegir. Sin embargo, ellos atropellaron esta petición, atropellaron esta decisión de las bases y decidieron apoyar a un partido político, algo que no estaba contemplado ni consensuado a nivel de organizaciones, a nivel de comunidades. Entonces yo creo que ahí empezó el tema del conflicto y ahí se evidenció con más fuerza el interés personal y la inclinación hacia un modelo o un partido político, cuando claramente el movimiento indígena tiene su propio partido político, su propia ideología y su propio pensamiento. Lamentablemente eso fue vendido a un partido político o alquilado, no lo sé. ¿Cuál es la ideología del movimiento de la organización La CONAIE? Porque la ideología está en los estatutos del movimiento plurinacional Pachacuti, tiene una ideología distinta porque es política, pero ¿cuál es la ideología de la CONAIE? La ideología de la CONAIE siempre será por la lucha por el desarrollo colectivo, siempre la CONAIE ha buscado la libertad, y esto hablemos en todo el espectro que cabe en la palabra libertad, libertad de expresión, libertad de asociatividad, libertad, todas las libertades que podamos asumir dentro de la palabra, ¿no? Entonces yo creo que siempre la lucha ha sido buscando la liberación, la libertad principalmente, y luego está pues, representar a los intereses colectivos de la población indígena, también está dentro del proceso, ¿no? Manteniendo nuestra identidad, nuestro pensamiento, nuestra lengua, buscar el desarrollo de manera colectiva. Entonces, muchos de esos principios, de esa ideología no se ha cumplido. Algunos dirigentes han tratado de poner en línea, pero han venido otros dirigentes y todo lo avanzado han botado al piso. Entonces, yo creo que ha sido, pues, a veces un avance y a veces un retroceso también. Mi pregunta iba por ahí, ¿se está cumpliendo esos objetivos? Podríamos, yo creo que debemos de esperar con el nuevo dirigente a ver cuál es el planteamiento y cuál es el pensamiento, cuál va a ser, digamos, su forma de dirigir al actual CONAIE, el compañero Marlon Vargas. Y yo creo que hay que, pues siempre estaremos expectantes, siempre estaremos vigilantes de cómo se lleva la dirigencia, ¿no? Esto no significa de que vaya de pronto a sentar o a, digamos, a compartir totalmente la ideología de un gobierno de turno, sino más bien yo creo que hay que pensar de manera colectiva y decidir de manera colectiva qué esperamos que haga y se cumpla con el nuevo presidente. Telma Punina, ¿quiere la dirigencia indígena? No, yo nunca he pensado en dirigencias ni en cargos públicos. Mi labor ha sido siempre donde Dios disponga y donde la gente también disponga. Usted sabe que para cualquier tema hay que llegar con la voluntad de Dios y después la voluntad del pueblo. Entonces, en ese sentido, yo no aspiro a nada. Simplemente ahora mismo estamos haciendo opinión política, opinión pública a través de redes sociales, a través de medios digitales. Y pues si es que alguna vez la gente dice pues que estoy apto para
algún cargo público o alguna dirigencia, no me negaré tampoco, pero de decir de manera personal de que yo quiero esto, yo quiero lo otro, jamás lo haría. ¿Cuáles serían las ambiciones personales de Temo Pulina? Yendo al tema personal. Quisiera volver a ser microempresario. Pues he intentado 2 veces, he fracasado, porque no siempre la creación de una microempresa o empresa garantiza el éxito, sino hay que aprender a caer también y volver a levantarse. Entonces yo creo que mi meta principal es volver a ser microempresario, pues generar trabajo, generar, digamos, negocio, generar capital a través de alguna microempresa. Yo creo que ese es el pensamiento, esa es mi proyección. Como parte de la dirigencia indígena nos preguntan, ¿qué es lo que le hace falta al campesino para ser un empresario, como lo serían los grandes países? Capacitación, apoyo, acceso a créditos. Yo creo que es muy necesario el tema del fortalecimiento en el área de capacitación para desde ahí arrancar accediendo a un crédito oportuno y luego pues también el respaldo del Estado, ¿no? La protección de pronto de nuestros productos que sacamos al mercado, porque ahora mismo hemos visto situaciones de contrabando, de productos que han quebrado prácticamente la economía de los pequeños productores a nivel de la serranía. En el Ecuador se puede producir con calidad, porque solo Claro que sí. producimos, a ver, permíteme, se puede producir con calidad porque solo producimos y exigimos que nos compren. Bueno, es un comentario que no lo entiendo. El Ecuador puede producir con calidad porque solo producimos y exigimos que nos compren. No sé si tú lo entiendes. La calidad yo creo que tiene que estar en primer lugar, siempre. La calidad de los productos, la calidad de la producción tiene que estar en primer lugar siempre, porque si queremos competir con un mercado globalizado, con un mercado extranjero súper avanzado, pues tenemos que evolucionar. Y parte de la evolución es siempre tratar de buscar la mejor calidad posible para que nuestro producto sea apetecible, mercado nacional o mercado internacional. Yo creo que la calidad es lo más principal. Y si bien es cierto, sí, pues siempre exigimos, decimos, ¿no? No nos compran, lamentablemente, no nos hacen gasto, pero si a veces producimos de muy mala calidad, un pequeño ejemplo, haciendo un paréntesis, ¿no? El tema de la canela de los hermanos amazónicos, lamentablemente existió a través del ARSA, se descubrió que lo mezclaban con residuos de plomo, que eso es muy afectuoso, digamos, afecta mucho para la salud de los seres humanos. Entonces, ¿cómo podemos competir la canela molida para poder vender a mercado nacional? Simplemente si estamos haciendo una trampa. Entonces, yo creo que la calidad debe ir por delante y pues obviamente también luego la voluntad y digamos el esfuerzo para poder posesionarse también con nuestros productos. ¿Cuál es la realidad que viven los indígenas? Porque una cosa Entiendo. es lo que vemos, otra cosa es lo que conocemos, lo que salen a protestar, lo que nos venden las redes sociales, lo que nos venden las noticias, pero ¿cuál es la realidad que se vive en los campos? La realidad que se vive en los campos es un día a día buscando el pan de cada día. Vemos, ¿no? Que pues hay personas que han tratado de evolucionar, hay personas que han tratado de mejorar en la producción, hay personas que lamentablemente se han quedado, pues siempre siguen en los mismos métodos tradicionales en la producción, en métodos organizativos también, en el tema de dirigencias también. Entonces yo creo que la realidad es muy distinta a la que a veces salimos a protestar. Muchas de las veces yo recuerdo que en las últimas paralizaciones, en las últimas movilizaciones, las personas ya se sentían cansadas, aburridas de que llamen a paros y paros. Lamentablemente fue muchísima pérdida. Hay compañeros productores de leche, productores pues, de muchos productos que no podían sacar a los mercados y principalmente el sector lechero se vio muy afectado porque las vacas no descansan todos los días. Ellas no entienden que hay paralización, ellas no entienden que pues alguien está mal de salud. Lamentablemente teníamos que regar la leche en los potreros o mandarlas en el río, la leche. Entonces yo creo que fue unas pérdidas enormes que muchas personas yo he sentido, he palpado, he dialogado, que no estaban de acuerdo con el tema de las paralizaciones. Entonces yo creo que la realidad que nos cuentan a la realidad que vivimos es muy distante. Claro que también necesitamos el respaldo, el apoyo del Estado ecuatoriano en líneas de crédito,
en el tema de garantizar nuestros productos, en el tema de capacitaciones para mejorar la calidad de los productos. Yo creo que hay mucho que fortalecer en el agro, pero pues la realidad, reitero, es muy distinta a la que nos quieren vender los líderes o los eternos líderes, porque en tema de dirigencia tampoco ha habido cambios. Hay comunidades, organizaciones cuyos dirigentes están 30 años, 20 años, a veces dejan a los hijos después de que ellos ya se retiran, o a las esposas después de que ellos se retiran. Entonces yo creo que ese sistema se debe cambiar tarde o temprano. ¿Qué es lo que quisieras cambiar? ¿Qué es lo que quisiera cambiar en esta sociedad? Quisiéramos convertir a los ecuatorianos en seres de producción. Quisiera que no aspiremos a que pues yo tengo que tener un bono, el Estado me tiene que dar algo. Quisiera ver a cada ecuatoriano siendo productivo, ya sea, no siempre van a querer ser empresarios o microempresarios, ¿no? Pero yo quisiera ver a los ecuatorianos con un acceso, digamos, con una alta demanda de trabajadores, con una alta oferta de empleos, quisiera ver a muchos emprendedores surgiendo, quisiera, eso anhelaría, un país que empiece a desarrollarse. Bueno, se nos va acabando el tiempo, estamos llegando al límite de estamos ya por finalizar esta entrevista. Telmo, cuéntanos una anécdota o algo que tú quisieras dejar a tus hijos, a tus nietos, a la familia que viene en el futuro. Yo creo que quisiera dejarles de que siempre defendamos la libertad, porque de eso depende de nuestra sociedad, que podamos elegir, que podamos inclusive asociarnos, que podamos opinar de manera libre. Siempre luchemos por la libertad, por la democracia, luchemos por un país que empiece a desarrollarse, pero verdaderamente, no con cifras maquilladas, con engaños, sino más bien con verdadero proceso de cambio, como se ha visto en el Salvador, como se está viendo una transformación en la Argentina, o como se ha visto, ¿no? Una evolución también de los países desarrollados como Estados Unidos. Entonces yo creo que bastante influye en el tema de los liderazgos. En ese sentido, yo quisiera siempre luchar por la libertad. Nos están escribiendo, ¿qué es lo que va a hacer qué es lo que piensas hacer con la resolución que se ha tomado de la justicia indígena? No, no desprecio, jamás iría en contra de mis propios principios de la justicia indígena, pero yo considero que la resolución que ha tomado no es una resolución del sector indígena, es una resolución a título personal del señor Leonidas Issa. Entonces, yo creo que si me mandan de manera física esta resolución, pues lo colgaré ahí en el baño, de pronto a veces que se acaba el papel, y yo creo que me serviría bastante para eso. Interesante. Algo que me quedó con lo que tú me acabas de comentar. ¿Leonidas Issa todavía puede hacer este tipo de actividades dejando la dirigencia indígena todavía? Legalmente, éticamente y moralmente no puede, pero lamentablemente, reitero, copia modelos dictatoriales, lamentablemente, y pues se le sube los humos a la cabeza y se cree que es la voz principal de los indígenas, y eso no es verdad. Cada indígena piensa diferente. De hecho, yo jamás he dicho que represento a alguien o que hablo en nombre de alguien, porque cada persona tenemos nuestro propio pensamiento, que es muy respetable, y yo creo que hay que ser tomado en cuenta también todos los pensamientos, sea positivos, sea negativos, pero ahora mismo decir que Leonidas Issa es la voz de los indígenas es totalmente un error. Ahora ya Leonidas Issa no nos representa, ya no es dirigente. Yo creo que hoy la voz medio autorizada, digamos, es el señor Marlon Vargas. Es increíble que alguien que ya no está en el poder siga tomándose los mismos atributos. Podría decirse que es un discípulo de Correa que también hace lo mismo. Totalmente, y yo me di cuenta cuando en mi juventud, estoy hablando de hace unos 12 años aproximadamente, empecé en la dirigencia, me invitaba, Leonidas Issa viene toda una vida en la dirigencia, desde la familia, desde Olmedo Issa, desde Dioselina Issa, luego Leonidas Issa. Entonces yo cuando ingresé hace 12 años más o menos como dirigente del movimiento indígena de Tungurahua, tuve la oportunidad de asistir a uno o dos, creo, de los campamentos juveniles. Entonces ahí hablaban del proceso de revolución, hablaban del proceso del Che Guevara, inclusive enseñaban en el tema de cómo armar bombas Molotov, cómo armar, digamos, cómo
armar la defensa, la contradefensa, para poder esquivar el tema de bombas lacrimógenas. Entonces, era un proceso similar a lo que fue la Revolución Cubana, la Revolución Bolivariana, en la Revolución Ciudadana aquí en el Ecuador, con las fuerzas de choque. Entonces, en ese momento yo perdí el encanto de, digamos, del liderazgo del señor Leonidas Issa, y desde ese momento no compartimos ideologías. De hecho, muchas veces hemos chocado en discursos cuando todavía yo tenía acceso a la CONAIE, al Ecuarunari, al Pachacuti. Hemos chocado en varios discursos, en varias, digamos, reuniones, pero sin embargo terminaron por echarme, por mi misma forma de pensar, terminaron por echarme y terminaron apropiándose de la CONAIE, y esos fueron los resultados. Inclusive en las movilizaciones se perdieron vidas humanas. ¿Y qué es lo que se consiguió? Un subsidio de 10 centavos, me parece. Entonces, totalmente eso a mí me parece injusto, eso me parece irracional, cuando claramente, inclusive dentro del sector indígena, son muy pocas personas, lamentablemente, los que poseen vehículos. Entonces, yo creo que esto fue proselitismo, esto fue alianza, inclusive con el mismo correísmo, para incendiar la Contraloría, generar desmanes, que algo que nos dejó totalmente mal parados al sector indígena. El día de hoy nos acompaña Telmo Punina, con quien estamos conversando acerca de la realidad indígena, acerca de las actividades que se han venido gestionando y qué es lo que está pasando desde las comunidades indígenas, cómo se está viendo el campo, cuál es la realidad y qué es lo que se necesita, porque como nos lo ha dicho el día de hoy, una cosa es lo que piense el señor Telmo y otra cosa muy distinta es lo que piense cada ciudadano, cada persona, y esa es la realidad de nosotros. ¿Qué le quisiera decir al presidente si lo tuviera enfrente? Que se ponga énfasis en el sector agropecuario, en el sector agrícola, principalmente dominado por el sector indígena, que nos hace falta mucho acceso a los créditos, que nos hace falta mucho atención al agro, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que mejorar en el agro para poder subsistir, para no poder avanzar, para no seguir avanzando en la frontera agrícola. Pues hay muchas cosas que atender en el sector campesino, en el sector indígena. Yo creo que el señor presidente debe poner énfasis también en el sector representativo del país, como es el sector indígena, campesino, montubio y de los hermanos afros. ¿Qué le dirías a la Asamblea Nacional? A trabajar más y menos show. Yo creo que necesitamos leyes que realmente nos respalden y nos protejan. No puede ser que todavía sigamos con esas leyes de casa por cárcel, de grillete electrónico, de los angelitos que salen con un arma de fuego a las calles a hacernos daño, que tengan 17, 20 detenciones y sigan como si nada, que haya un verdadero cambio estructural respaldados por la Asamblea Nacional, y de hecho los jueces también que dan paso, ¿no? Los de la Corte Constitucional, que necesitamos endurecer las penas. Solamente dando una verdadera batalla podríamos, podríamos dominar o podríamos vencer a esta lacra de la sociedad, que es la delincuencia, que es el narcotráfico. Si es posible, y hemos visto que pues no es un experimento, es una realidad lo que hicieron en El Salvador. Pusieron mano dura y pues lograron de pasar de los países más peligrosos del mundo a uno de los países más seguros del mundo. Yo creo que esa es la solución. Lamentablemente, dando el poder a los delincuentes, pactando con los delincuentes, dándoles curul en asamblea a líderes de bandas, no vamos a poder terminar con este cáncer de la sociedad. Más bien agarraron fuerza, agarraron poder, y hoy en día está muy difícil arrebatarlos de ese poder, arrebatarlos de esa confianza que tenía en los grupos delincuenciales con el gobierno. Bueno, eso también ocurrió en Singapur, uno de los países más peligrosos del mundo. Duró 20 años y hoy es uno de los países más potentes, que genera una de las economías más estables. Bueno, hoy nos acompaña el señor Telmo Punina. Hemos conversado acerca de la realidad indígena, nos ha contado parte de sus versiones. Como lo he mencionado, son sus palabras, no representan ninguna comunidad ni algún grupo. Y eso es lo bueno, hablar desde nuestro interior, desde nuestro sentimiento. Vamos finalizando, le agradezco por acompañarnos el día de hoy, me encantaría invitarle a compartir más sobre estos temas y seguir dialogando acerca de las necesidades del país. Mensaje a la ciudadanía, ¿qué les dejaría a las personas que nos ven y nos siguen? Defendamos la libertad, defendamos la democracia, nunca nos enamoremos de un político.
generemos propuestas, generemos ideología, apoyemos ideas. Quizás los políticos tarde o temprano van a terminar equivocándose o van a terminar torciéndose el camino, pero la sociedad ecuatoriana, nuestro suelo patrio quedará por siempre. En ese sentido, yo creo que hagamos política de manera consciente, hagamos política con sentido común y pues mi lema principal, ¿no? Siempre tengamos a Dios por nuestra patria y por nuestra libertad. Soy Ronald Fernández y esto fue Diálogo Abierto. Nos vemos en la próxima. Un gusto, muchísimas gracias.